La niebla se arremolinaba sobre el diminuto pueblo de Alderbridge como un manto espectral, ocultando los contornos de edificios y árboles en su abrazo inquietante. Los habitantes, que durante años habían recorrido esas calles solitarias, comenzaban a sentir un extraño desasosiego en sus corazones. Las sombras se alargaban y el crepúsculo parecía dilatarse más de lo habitual, creando una atmósfera de ansiedad que se cernía sobre ellos, como una presencia palpable, pero siempre esquiva. Al salir de casa por la mañana, Eduardo se percató de que los pájaros habían dejado de cantar. La calle se había convertido en un eco de silencio, roto solo por el susurro del viento al acariciar las hojas. En su mente, pensamientos enredados revoloteaban a 1000 por hora, recordando las extrañas noticias de la televisión, imágenes distorsionadas de luces brillantes surcando el cielo nocturno. Sin embargo, en su interior, sabía que algo más perturbador estaba en juego. Al caminar hacia su trabajo, sentía cómo la atmósfera se cargaba de una energía opresiva, como si el aire mismo le susurrara advertencias furtivas. Los días continuaron su marcha inexorable y cada noche, cuando la oscuridad caía, los murmullos de la incomodidad se intensificaban. Las luces de la ciudad parecían titilar en una lucha constante por mantener el parpadeante ritmo de vida en medio de la inminente descomposición del orden. Pronto, Eduardo comenzó a notar cosas extrañas. Una sombra atípica cruzó la calle, una figura que se desvanecía en el rabillo de sus ojos, indescifrable. La gente del vecindario murmuraba y pronto algunos comenzaron a desaparecer. La paranoia se deslizó en su ser y lo envolvió en una marea de desesperación. Su compañero de trabajo, Carlos, comenzó a hablar de visiones inquietantes. Aseguraba que cada noche podía avistar filas interminables de ojos parpadeantes y vacíos que lo observaban desde lo alto de los árboles. Eduardo intentó ignorarlo, pero las palabras de su amigo resonaban en su mente, causando ecos inquietantes que lo mantenían en alerta constante. La necesidad de respuestas lo consumía, encuentro tras encuentro. La locura invadía las conversaciones y el silencio que reinaba en el aire parecía impenetrable. Un día, al salir de su trabajo, Eduardo decidió alejarse del bullicio del centro del pueblo. Buscaba un refugio, un rincón donde pudiera pensar en la situación que lo envolvía. Siguiendo un sendero que serpenteaba por el bosque, se detuvo de repente al escuchar un sonido extraño que provenía de lo profundo de los arbustos, un chirrido que parecía salir de otro mundo. Tembloroso, se acercó y entre las ramas retorcidas descubrió un objeto extraño, pulsante y frío al tacto, cubierto de inscripciones que desafiaban la lógica. Instintivamente sintió que ese objeto guardaba la clave de lo que ocurría, pero la curiosidad se tornó en horror cuando comprendió que lo que sostenía en sus manos no era de este planeta.
A partir de ese instante, todo se desmoronó. Las sombras se alargaron, el aire se volvió más denso y los ojos de los árboles parecían mirarlo con acusadora expectativa. Su mente le traicionaba, distorsionando la realidad que lo rodeaba. En ese estado, locura y realidad se entrelazaban y la desesperación lo consumía, mientras visiones de una arquitectura alienígena se apoderaban de su mente, revelando colosales estructuras que se alzaban por encima de las nubes, cada una más desconcertante que la anterior. Una mañana, Eduardo despertó en su cama, pero algo no estaba en su lugar. La luz del sol no matizaba las paredes de su habitación. En cambio, una penumbra violácea envolvía todo a su alrededor. Ya no estaba solo. Allí estaban los ojos, más numerosos y voraces que antes, llenando la habitación con su fría presencia. Sentía su corazón latiendo al compás de un miedo indescriptible. En un sopor febril, comprendió que no solo estaba siendo observado, sino que era parte de un juego macabro, una danza cósmica que superaba toda comprensión humana. Finalmente, se halló en el borde de un abismo oscuro, atrapado entre lo que había sido y lo que el infinito le deparaba. La figura que parecía contemplarlo ahora se reveló en toda su plenitud, una entidad que desafiaba toda lógica, un recordatorio de que nada de lo que conocía era auténtico. Las visiones, el susurro de la niebla, todo adquiría un único propósito: revelarle su insignificancia en el vasto universo que lo rodeaba. Cuando Eduardo cerró los ojos en una rendición sombría, entendió que algo había cambiado en él. En su aceptación de lo desconocido, el horror se había transformado en una profunda tristeza por la humanidad. Su mente, convertida en un laberinto de sombras, jamás podría volver a la luz. La niebla se espesó nuevamente, dejando solo un eco desvanecido de un hombre que había osado mirar a las estrellas y vislumbrar el abismo.